malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Buenas noches, que Dios bendiga su vida. Vamos a empezar otra vez con este servicio, ¿verdad? Que el Señor nos permite el privilegio de poder estar aquí delante de ustedes. Vamos en humildad y en obediencia, como siempre lo hacemos, vamos a orar, y yo te pido ahí donde tú estás, mi hermano, aunque ahorita no podemos estar juntos, ¿verdad?, en el cuerpo, pero sí podemos estar en unidad en el espíritu. Y ahí donde tú estás, mi amado hermano, yo te pido pues que te hagas uno, ¿verdad?, que nos hagamos uno. Dice la palabra de Dios que donde dos o más nos reunimos en su nombre, ahí está Él. Y el Señor sabe que en este momento, por la situación sanitaria, no podemos estar congregándonos, ¿verdad?, juntos aquí en la iglesia, pero la iglesia eres tú, la iglesia somos nosotros. Entonces en el espíritu vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que sea Él el que nos bendiga con su palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, dándote gracias, Señor, por un día más que tú nos permites, Señor, habitar aquí en esta tierra, Señor. Pues dice tu palabra, Señor, que no nos acostumbremos a este mundo, Señor, porque nosotros no somos de esta tierra, Señor, somos peregrinos, Padre. Y el anhelo, la morada que tú tienes para todos aquellos que se santifiquen para ti, Señor, es en el reino de los cielos. Y ese lugar, Señor, es la meta, es al cual nosotros anhelamos acceder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo me abandono, Señor, en tu presencia, Padre. Me declaro incompetente, Señor, que nada puedo y que nada soy sin ti, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome el control de este tiempo, el que tome el control de este lugar, el que tome el control, Señor, de todo, Padre. En el nombre de Jesús, que seas tú el invitado especial, Señor. Aquí está mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor, todo mi ser a tu servicio. Úsalo, Señor, como a ti te plazca, Padre. No tomes en cuenta el vaso, Señor, sino la necesidad de tu pueblo, Señor. Prepara la tierra, Señor, prepara los corazones de aquellos, Señor, para los cuales tú tienes preparado, Señor, este alimento, Padre. Que sean tierra fértil, Señor, donde pueda ser sembrada esa buena semilla que es tu palabra, Señor, y que pueda dar un fruto agradable y abundante, Señor. En el nombre de Jesús, reprende al diablo, Señor, reprende todo espíritu inmundo de distracción, Señor. Todo aquello que nos ha querido venir a robar la paz se ha reprendido en el nombre de Jesús, Señor. Y que seas tú, mi Dios, el que tome el control de todo, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios, mis amados hermanos. Yo quisiera, ¿verdad?, no concluir, la verdad es que es un tema extenso, pero sí, pues avanzar un poquito, ¿verdad?, en el tema que hemos estado compartiendo, que Dios puso en mi corazón de compartirte. ¿Por qué? Porque pues son 18 características que vemos a la luz de la Escritura. Dice la palabra de Dios en el libro de, esta es la cita base,
Ahí está. Dice la palabra de Dios, dice Efesios 4:30, dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Dice que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Entonces veíamos a la luz de la Escritura, ¿verdad?, que así como el Señor está marcando y está sellando a los que son suyos, pues también el adversario, ¿verdad?, está haciendo su trabajo. Y vemos a la luz de la Escritura 18 características que definen la identidad de los hijos del diablo. No debemos de espantarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de esto, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad?, Jesús mismo les decía a aquellos que querían acabar con su vida, Él les dijo, dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿verdad? Pero ustedes son hijos de su padre el diablo. Así les dijo el Señor Jesús. Entonces tampoco no debemos de ofendernos ni de impactarnos con lo que la misma palabra de Dios dice. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, y cada uno tiene sus características. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, las obras, los frutos que deben de ser manifiestos en el pueblo de Dios son los frutos del Espíritu Santo en tu vida, y el principal de ellos, o el más importante, es el amor, que es del cual se nos ha estado compartiendo en estos días. Pero pues así también el Señor, a la luz de su palabra, donde hay luz, las tinieblas no prevalecen, y el Señor quiere sacar a la luz estas cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de actitudes, este tipo de características, este tipo de acciones, esta identidad no debe ya de venir a ensuciar a la iglesia del Señor. Entonces vamos a compartir. Me quedé en la séptima identidad, si la memoria no me falla. Terminamos de ver dice la palabra de Dios que habría hombres desobedientes a sus padres, y la mayoría del tema me la pasé compartiendo esta parte. Entonces yo quisiera continuar con la séptima característica que vemos a la luz de la Escritura, y que la verdad es que, déjame te comparto, que cuando venía, pues había algunas cosas que yo le pregunté al Señor. Yo le decía: Señor, ¿por qué? Pues ¿cómo podemos ser ingratos, verdad, contigo? Y el Señor me llevaba una cita que, pues yo creo que el Señor nos habla, verdad, y no debemos de olvidarnos de dónde nos ha sacado el Señor. No debemos de olvidarnos de... Déjeme le avanzo aquí, mi hermano, porque tengo que estar en los dos lados. Y la verdad es que el tema es un poco amplio. Ya vimos a los egoístas, a los avaros, a la gente que es jactanciosa, que busca la vanagloria, a los soberbios, ¿verdad? Aquellos que se creen más que los demás, a los hombres que son blasfemos, que esto lo estuvimos compartiendo el tema pasado, y la desobediencia a los padres, pues que casi fue lo que abarcamos el tema la vez pasada, porque es muy amplio hablar de la desobediencia. Pues vemos, es el primer pecado, ¿verdad?, que vemos en la humanidad, que fue la desobediencia a Dios. Ese fue el primer pecado, la primer falta que el hombre, ¿verdad?, nuestro Padre es Dios, nuestro Creador, y cómo el hombre escuchó la voz del adversario y vino y ministró lo que él era, lo que él sentía. Porque si nosotros vemos a la luz de la Escritura, dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel que ese querubín, dice que un día pues él quiso ser igual que Dios, así le dice. Y si vemos a la luz de la Escritura qué es lo que le ministró, ¿verdad?, la serpiente a Eva, fue no es cierto que ustedes van a morir, así dice, sino que serán abiertos sus ojos, ¿verdad?, conociendo el bien y el mal. El hombre conocía el bien, Adán conocía el bien, Eva conocía el bien. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios. Pero ¿qué fue lo que les mostró? La maldad. Conocieron el mal y anhelaron el ser iguales que Dios, porque eso fue lo que les dijo: seréis iguales que Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, pues no ese es el punto, ¿verdad? Pero es algo que el Señor me ha estado poniendo en estos días, y que Dios me ayude para desarrollarlo. Dice la palabra de Dios en el libro, la séptima característica que vemos, ¿verdad?, en la cita, dice que habrá hombres ingratos, dice, sino que serán malagradecidos. La ingratitud
Está compuesta de dos palabras, de gratitud, falta de gratitud. Que seamos ingratos, ¿verdad? En la iglesia del Señor dice aquí, es el significado de esta palabra, es la palabra ajaristos, es griega, es la palabra número 884 y significa desagradecido, ingrato. Pues yo creo que es muy evidente, ¿verdad?, el significado. Y vamos a la luz de la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en el libro de Lucas 17:11, dice: y en su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Dice: y al llegar a cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, que desde lejos gritaban: Maestro, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban quedaron limpios de su enfermedad. Vemos a 10 personas, 10 hombres que tenían una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura, hermano. No los dejaban entrar a la ciudad, ellos no podían entrar a las ciudades. ¿Por qué? Porque la lepra era contagiosa. Vivían apartados, vivían discriminados, vivían en el abandono total. Y un día llegó, ¿verdad?, el Jesús sale a su encuentro, sale a su camino, y ellos claman y piden misericordia. Y el Señor me llevaba aquí a la cita, ¿verdad?, de aquel hombre que le decía: Señor, si quieres puedes limpiarme, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Si quiero, sé limpio. Porque esa es la actitud de nuestro Dios. Porque el Señor no nos va a negar nada que sea conforme a su voluntad. Y cuando nos acercamos nosotros así con esta actitud de humildad, pues el Señor extiende su mano de misericordia y nos concede, ¿verdad?, aquello que hemos estado pidiendo. Pero luego, ¿cuánto tiempo pasó, hermano? Imagínense aquel gran milagro. Estos hombres destinados a morir, ¿verdad?, destinados a vivir apartados, no podían acercarse. Imagínense de estos hombres, yo quiero pensar que había hombres casados, que había hijos, que eran hijos, ¿verdad?, que algunos tenían a sus padres, que algunos eran padres y tenían a sus hijos, tenían a sus esposas, y no podían acercarse, no podían estar con ellos, con los que les amaban. Imagínense la condición de estos hombres, porque luego muchas veces no ponemos, ¿verdad?, en contexto las cosas que hizo nuestro Señor Jesús, aquellos milagros tan grandes, ¿verdad? Y lo minimizamos, lo vemos como algo y entonces lo traemos a este tiempo, ¿verdad? Y cuánta gente desahuciada, cuánta gente con problemas que la verdad ya se encuentran así, en esta condición. Y un día Dios, ¿verdad?, que es bueno, y nuestro Señor Jesús en su infinita misericordia sale a su encuentro, así como en esta ocasión, y pues derrama, ¿verdad?, de su sanidad, abre una puerta de bendición, les da una salida. Y vemos cómo vamos a ver, porque mire, hoy esto era lo que me ponía el Señor, compartirte hoy en este día, mi amado hermano, más allá de avanzar, de terminar, ¿verdad? Porque luego a veces, mire, cuando Dios nos da un tema uno quisiera darlo, pero yo quisiera que, si algo me ha puesto el Señor es aprender a degustar la palabra, a digerirla, ¿verdad?, a comer despacio, a recibir el alimento como el Señor nos lo quiere dar. Dice: uno de ellos, al verse sanado, regresó, fíjese, uno de ellos, alabando a Dios a grandes voces, y se inclinó hasta el suelo, ¿verdad?, en señal. Cuando uno se inclina, mire, hermano, a veces cuando llegamos, ¿verdad?, arrastrándonos a los pies del Señor, es por las cosas que el Señor ha hecho, porque si no fuera por Dios, dice, y se inclinó hasta el suelo ante Jesús para darle las gracias.
Este hombre era de Samaria, este ni siquiera era judío, ni siquiera era del pueblo de Dios. Y vemos como un hombre, ¿verdad?, que no conocía a Dios, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, mostró algo que los de su mismo pueblo ya no tenían, porque el pueblo de Israel se hizo soberbio, porque ellos pensaban que la salvación nada más era para ellos, y ellos eran los únicos que tenían acceso. Pero Dios, ¿verdad?, y nuestro Señor Jesús, Él pesa los corazones. Y como a veces no puede ser, hermano, perdóname, que haya más gratitud, que haya más reverencia de la gente que no conoce de Dios que nosotros que le hemos conocido. Porque eso muestra aquí Jesús. Eso nos deja ver el contexto. ¿Cuántas veces el Señor ha extendido su mano? ¿Cuántas veces te ha sacado de las cosas en las que te has metido, en los problemas en los que tú solo te has metido, en las situaciones en las que por tu necedad, por tu dureza de corazón, porque el pueblo si algo caracterizaba, ¿verdad?, o vemos a la luz de la Escritura, si algo caracterizó al pueblo judío, fue la dureza de corazón. ¿Cuántas veces el Señor extendía su mano y volvían otra vez? ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado de los problemas? ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado de tus deudas? ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado de situaciones terribles? Y nosotros nos comportamos como el pueblo judío, como el pueblo de Dios. Dice, y Jesús dijo, ¿acaso no son 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Decía el Señor. Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios, fíjese, no a él, para alabar a Dios. Y dijo al hombre, levántate y vete, porque por tu fe has sido sanado. Y yo le decía al Señor, Señor, pero es que... Y mire lo que me contestó el Señor. Y la verdad Dios sabe que aquí mi corazón dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Le decía el Señor a su pueblo, ¿qué males hice yo? ¿Qué injusticia te hice? ¿Qué maldad te hice? ¿Qué desdicha te he hecho? Dice el Señor. ¿Qué maldad te hice para que te alejaras de mí? Dice esta misma cita en otras versiones, dice, así dijo el Señor, dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos? Dice otra versión, dice, ¿qué vieron de malo en mí sus antepasados para que se alejaran de mí? Dice, ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos valiendo nada. Y dice otra versión, dice, qué injusticia
Vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Qué maldad, qué injusticia, qué desdicha te ha hecho el Señor para que te alejes de Él. Le decía el Señor a su pueblo, citas más adelante, les decía, ni siquiera los pueblos paganos dejan a sus dioses. Dice, y siendo que sus dioses no son nada. Dice, ni siquiera los pueblos paganos. Y no sé si a alguien le ha tocado, a mí me ha tocado platicar con gente religiosa. Y se aferran a sus imágenes y se aferran a sus ídolos, de tal manera que están dispuestos a confrontar, a luchar por eso. Y tú que has conocido al Dios de la gloria, que has recibido su favor, ¿qué maldad te ha hecho el Señor para que te alejes? ¿Qué mal te hizo el Señor? ¿Qué desdicha te causó? ¿En qué te ofendió? ¿Qué malo te hizo? ¿Qué mal te hizo tu Dios para que te hayas alejado? Para que te hayas ido en pos de la vanidad, para que te hayas ido en pos de puras cosas vanas, así dice, porque era un pueblo ingrato. Y este era el pueblo de Dios. Ingratitud. Y les dice el Señor, les dice, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto y temblar, quedad en extremo desolados, declara el Señor. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? De que nos alejemos, de que seamos ingratos, de que nos olvidemos de nuestro Dios. Luego después nos quejamos por cómo nos va. Dice Proverbios 17:3. Dice, al que es malagradecido siempre le irá mal. Dice de esta misma cita, dice, al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa, no solamente de ti, sino que te arrastras a toda tu familia. El que devuelve mal por bien, el mal nunca se apartará de su familia. Si uno devuelve mal por bien, no se alejará la desdicha de su casa. Y aquí el Señor, hermano, si es que no podemos nosotros ser malagradecidos con Dios. Y luego dice el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo dices amarme a mí si no amas a tu hermano, al que tienes a la par? Hermano, somos malagradecidos a veces con nuestros propios hermanos. Porque bien fácil se nos olvida todas las veces que estuvieron ahí, todas las veces que nos ayudaron, todas las veces que nos apoyaron, y bien fácil. Y somos ingratos, somos malagradecidos. Y luego después nos vienen las consecuencias. ¿No será que analicemos nuestra vida? Porque el pueblo de Dios, ¿verdad? El sello de identidad que el Señor nos ha dado tiene que ser un pueblo que muestre gratitud para su Dios. Y si muestra gratitud para su Dios, debe de ser grato con su prójimo, porque somos ingratos a veces. Y decía el Señor Jesús,
pues yo veo aquí la actitud de nuestro Señor Jesús y decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y le dice aquí el Señor a su Dios, el Señor, ¿verdad? Dios, el Padre, le dice a su pueblo, ¿qué mal les hice? Como confrontándonos, poniéndose cara a cara con nosotros, diciéndonos nuestro Dios, ¿qué mal te hice? ¿Qué injusticia te hice? ¿Qué desdicha te causé? ¿Qué maldad? Dime qué maldad te hice para que te alejes, para que te vayas, para que te apartes, para que te vayas tras lo vano, para que te hayas ido tras lo vano. Y luego hay quien puede decir, bueno, es que luego analízate pues cómo te está yendo. Porque si somos malagradecidos, ¿verdad? Con las personas, con la gente, ¿por qué nos va como nos va? Cuanto más con nuestro Dios, hermano. La verdad es que me acabó ahí el Señor. Yo quisiera seguir compartiendo ahí, pero pésalo en tu corazón. Qué gratitud, a veces el servicio, ¿verdad? Lo que parece que ya como si nosotros le hiciéramos un favor al Señor. No, pues que mi tiempo vale. Es que es más importante andar haciendo negocios, es que es más importante andar ganando dinero, es más importante andar tras lo vano, así dice la palabra, así le decía el Señor a su pueblo, es que es más importante andar tras lo vano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la vanagloria de la vida, ¿verdad? No proviene del Padre, sino del mundo. Andas persiguiendo al viento, como dice el libro de Eclesiastés, tras lo vano, tras la vanidad, y te olvidas que el Señor es el que siempre te ha proveído de todo, siempre te ha dado lo que necesitas, siempre te ha concedido aún tus caprichos, pero te muestras ingrato para con tu Dios, y esa misma actitud luego la empiezas a mostrar para todos aquellos con los que te rodean, como si los demás fueran culpables de los problemas o de las situaciones que te sobrevienen, y no te das cuenta que es por tu necedad, por haberte alejado de tu Dios. Pero bueno, que el Señor nos ayude a, mira Padre, perdónanos si hemos sido ingratos contigo, Señor. Si hemos, mira, perdónanos, Señor, y si el mal nos ha sobrevenido, ayúdanos, Señor, ayúdanos a salir de esa situación y ayúdanos a volver otra vez nuestros ojos a ti, Señor, a mostrar una actitud de gratitud para contigo, Señor, porque ningún mal nos has hecho tú, mi Dios, nada malo nos has hecho tú. Somos nosotros que hemos sido tras vanidad los que nos hemos comportado de esta manera, Señor, perdónanos, Padre. Dice la otra característica, dice que habrá personas que son irreverentes, que ofenderán a todos. Es otro, tomé varios sinónimos de diferentes versiones. Irreverentes, esta está en la palabra, dice que es un hombre malvado, un hombre perverso, un hombre impío. Ofenderán a todos. Yo creo que esto dice el Salmo 15, ¿verdad? Dice: Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y hace lo bueno, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino.
Aquí veo, hay dos formas, ¿verdad, mi amado hermano? Por una parte, la identidad es, o lo que define, ¿verdad? Es las personas que ofenden a todo mundo. Es bien fácil, hermano. Y es más fácil hacerlo cuando alguien no está. Es bien fácil ofender. Porque hay gente en la actualidad que son caníbales, hermano. Que comen gente. De lo único que hablan es de comer gente. Lo único que hace, que sale de su boca, es comerse a la gente. Y los amonestaba, ¿verdad? El apóstol Pablo, y le decía, porque me he dado cuenta que cuando ustedes se reúnen únicamente para comerse entre ustedes. A eso nos reunimos, pues. A eso se reúne el pueblo de Dios. Para eso hablas por teléfono, para eso estás mensajeándote ahí con alguien, para comerte a otro. Solamente para eso. Y esto yo lo veo como una consecuencia del servicio, ¿verdad? Cuando uno empieza a servir, cuando uno empieza a buscar de Dios, se lo comen a uno, hermano. Dice el Salmo 89:50, dice: Señor, recuerda que a tus siervos los ofende mucha gente, que llevo esos insultos en mi pecho. Oh Señor, así nos ofenden tus enemigos. Así ofenden a cada paso a tu escogido. El que se burla del pobre ofende a su creador, dice el Proverbios 17:5. El que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. ¿Por qué? Porque es bien fácil, hermano, ofender. Y les decía el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él estaba aquí en la tierra, les decía: si a mí me llamaron así, ¿qué esperan ustedes, verdad? Que les digan. Si a mí me llamaron de esta forma. No podemos nosotros ya, la maldicencia, ¿verdad? La ofensa, el estar hablando mal de alguien, de nuestro prójimo, tiene que ser borrado de nuestra boca, hermano. No puede ser que para cualquier plática, cualquier algo que comentes, sea para siempre tirar o ofender a alguien o hablar mal de alguien. ¿Es acaso de lo único que podemos hablar? Dice la palabra de Dios en Mateo 18:15, dice: si tu hermano te ofende, habla con él a solas para moverle a reconocer su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Dice: entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre tenemos que perdonar. Mire, a mí muchas veces se han acercado a pedirme perdón porque hablan de mí y yo ni cuenta me doy. Y pues yo lo perdono, pues al final de cuentas lo tengo que perdonar. Ahora, eso no quiere decir que no me duela. Eso no quiere decir que no me cause de repente estragos, ¿verdad? ¿Y qué afán? ¿Y cuál es el afán, hermano? ¿Por qué no decir las cosas de frente? ¿Por qué no decirlo directamente? Perdóneme, pero eso es una cobardía. El hablar a las espaldas de alguien es porque no tiene el valor de decírselo en la cara. Dice Lucas 17:3, dice: tener cuidado, si tu hermano te ofende, repréndele, pero si cambia de actitud, perdónale. Y segunda de Corintios 6:8 nos habla, ¿verdad? Igual de lo mismo, de repente del vituperio que sufrimos por causa del evangelio, ¿verdad? De la gente, cómo le gusta. Pero hablo de la gente que no conoce de Dios, no de el pueblo de Dios, ¿verdad? Esto es una práctica. Es más, incluso el vocabulario de nosotros ya no tiene que proferir palabras altisonantes, hermano. Pero hay quien nada más lo hace aquí en la iglesia y en su casa sigue hablando
cuánta majadería le salía cuando no conocía de Dios. Pues es que debemos de quitar de nuestra boca toda maldicencia, y de repente seguimos hablando, perdóneme, pero cuánta majadería conocíamos. Yo creo que las majaderías todos las conocimos y todos las conocemos, y es un sello igual de identidad de los hijos del diablo. El ofender, el maldecir, el usar palabras altisonantes, pero el pueblo de Dios tiene que haber, ¿verdad?, ese hilo escarlata, tiene que haber una señal en su boca de que lo que hable, ¿verdad?, sean esas fuentes de agua viva que dice la palabra de Dios. Ni siquiera debemos de escuchar ese tipo de cosas. Dice aquí el otro punto, mi amado hermano. Es que mire, la verdad Dios lo sabe, hermano. A mí el Señor con lo de la ingratitud me noqueó hoy en este día. La verdad es que Dios nos guarde de caer en una condición de ingratitud para con nuestro Dios o para con nuestro hermano, porque las consecuencias son terribles, hermano. Y bendito Dios, que Dios no es como nosotros, que el Señor no reacciona como nosotros y que no nos devuelve conforme a lo que hicimos. Dice aquí: sin amor, sin afecto natural, desnaturalizados e insensibles. El afecto natural es el que tenemos como hermanos, familiar, ¿verdad? De una forma en nuestra familia. Tenemos que buscar, ¿verdad? Y este año, pues es un año de reconciliación. Necesitamos buscar estar en paz, primero con nosotros. El juicio va a empezar por los de la casa. Dice aquí: de corazón duro hacia los parientes, sin afecto natural. Ahora, no nada más con tus parientes, también con tus hermanos, hermano. Qué difícil es a veces ponerse a cuentas con un hermano. Mire, cada mes, cada que hay Santa Cena, mire, ponte a cuentas y ponte a cuentas y ponte a cuentas. Y mire, a mí me ha tocado ver, hermano, estos ojos lo han visto, cómo hay hermanos que se acercan a quererse poner a cuentas con otros y les dicen que no, hermano. Les dicen que no. Yo lo he visto, hermano. Les dicen que no quieren. Por la dureza del corazón, por la soberbia, por la altivez. Y qué triste es que eso mismo, ¿verdad? Esa insensibilidad, porque así dice, si son hombres insensibles. Tú pésate, ¿verdad? Cada quien pésese en su corazón. Dice el Salmo 119:69, dice: aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible. Fíjese cómo los equipara a las personas que son así, torpes e insensibles. Pero yo me regocijo en tu ley. Dice Mateo 13:15, dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían y yo los sanaría. Ahora, bueno, estas son marcas, son cosas de la identidad de los hijos del diablo, hermano. Eso es lo que estamos viendo. Y si el Señor saca a la luz estas cosas es porque estas características ya no tienen que operar en nosotros, en el pueblo de Dios. No tiene por qué ser un pueblo insensible, sin afecto natural, que no le importan ni siquiera a los de su casa.
Y veíamos aquí es un ejemplo, ¿verdad? Del avestruz, ya lo habíamos compartido, hermano, de pues la gente que no le importan sus hijos, hermano. Aquí lo equipara, ¿verdad?, a una bestia, a un animal sin razonamiento, que no le importa que sus hijos sean lastimados, no le importa que las fieras del campo, ¿verdad?, que no le importa nada, no le importan sus hijos, hermano. Sin afecto natural, hombres y mujeres que no les importan sus hijos. No les importa si ya comieron, si vistieron, si andan bien, si andan mal, dónde están, qué andan haciendo, no les importa, hermano. Dice, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Nos volvemos insensibles. Dice aquí Efesios 4:17, así pues en el nombre del Señor os digo y encargo que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo a sus vanos pensamientos y teniendo oscurecido el entendimiento, no gozan de la vida que procede de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. ¿A qué nos lleva la insensibilidad? A la ignorancia. Es que mira, hermano, si observamos a través de la naturaleza, el derecho natural, bueno, perdón, no quisiera, pero fue trasladado de ver la naturaleza, por eso era el justnaturalismo, el derecho natural, de ver la naturaleza. Y a mí me tocaba escuchar que decía de repente gente así, o me ha tocado escuchar personas adultas que dicen, es que ni los animales hacen eso. A mí me tocó en una ocasión subir, mi suegra tenía perritos de esos chihuahueños, sí eran verdad chihuahueños, y la perrita había tenido perritos y yo me subí a verlos, hermano, pero como que la perrita pensó que se lo iba a quitar, hermano, uno de los perritos, porque ya le habían quitado algunos. Mire, hermano, se me aventó allá donde le platiqué. Se me aventó allá donde le platiqué, hermano. Si no es porque traía pantalón de mezclilla, a saber cómo me hubiera ido, hermano. Y mire, me ladraba, todavía me acuerdo. Mire, me asustó, hermano, una perrilla chihuahueña. Me asustó. Me ladraba, yo me acuerdo que hasta le temblaban así las, ¿cómo se llama? Las quijadas, de con el coraje con el que me ladraba, porque pensaba que iba a hacerle un daño o a quitarle uno de sus perritos. Eso yo lo viví, nadie me lo platicó, y Dios lo sabe que no le estoy mintiendo. Se me aventó, mire, allá donde le platiqué, un perrito, hermano. Se supone que a nosotros el Señor nos dio señorío sobre los animales, sobre las bestias, porque nos dio una mayor capacidad que ellos. Y no puede ser que nosotros como padres nos comportemos peor que los animalitos. Peor. Totalmente desnaturalizados. Por eso es así, desnaturalizados, sin afecto natural. Porque una madre, ¿verdad?, cuida a sus hijos, ¿verdad? Los alimenta, va y les busca la comida, caza, ¿verdad? El animal, ¿verdad?, los protege. Si viene alguien a su territorio, lucha por defenderlo. Hermano, nosotros, mire, viene el enemigo y a veces se mete a nuestra casa y hace lo que quiere, hermano, porque no hay quien le haga frente. Nada. Perdóneme, hermano, mire, Dios lo sabe que hay que compartir lo que el Señor nos da.
Yo le decía muchas veces, mire hermano, cuando me subo aquí al púlpito, si lo ofendo, la bronca es suya, porque lo que le digo es lo que dice la palabra. Y si se ofende, le decía el Señor Jesús a los discípulos, ¿esto les ofende? Si se quieren ir, váyanse. Así les decía. Dice Malaquías 4:5, mirad, voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré vuestro país, destruyéndolo por completo. Antes de que llegue el día en que yo los castigaré, dice, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, dice, yo vendré y destruiré la tierra. ¿Por qué fue un año? ¿Por qué es un año esta reconciliación? Porque el Señor nos está dando una oportunidad. Para eso es. Porque el Señor nos está dando una oportunidad de que nos pongamos en paz, de que podamos vivir en paz. Porque no puede ser que el pueblo de Dios, ¿verdad?, que el que ha conocido al Señor, las familias estén totalmente devastadas, hermano. Que los hermanos no se hablen, que los padres con hijos, Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pregunto yo. ¿Dónde está pues el conocimiento de parte de Dios? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el ponerse a cuentas? ¿Dónde está el pedir perdón? ¿Dónde está el perdonar? ¿Dónde está el afecto natural? Dice aquí que habrá hombres crueles. Yo creo que la crueldad es algo que cada vez lo estamos viendo más descaradamente y más deliberadamente en nuestra sociedad. Y el hacer públicas las cosas, creo yo que en vez de denunciarlas ha contribuido a que éstas proliferen. El exhibir cierto tipo de información, el exhibir cierto tipo de imágenes, cierto tipo de videos que circulan a veces en las redes sociales, que circulan a veces, que muestran la crueldad con la que un hombre se puede comportar hacia su semejante. La otra vez veía un video de un hombre que iba una mujer con un perrito y iba un hombre con un perro, y el perrito de la mujer le ladra al perro del hombre y el hombre se le va a los golpes a la mujer como si fuera otro hombre. Y ver así imágenes de asaltos donde llegan y matan deliberadamente a personas por quitarles un celular. La crueldad es algo que creo yo que cada vez nuestro país, por ejemplo, nosotros no somos un país que estemos en un conflicto bélico, pero lo hemos compartido muchas veces. En México hay más muertes al año por homicidios que incluso en países donde hay guerras literales, hermano. Y la crueldad con que se está asesinando a los hombres aquí en nuestro país, la crueldad, ¿verdad?, la hazaña con la que se matan en los enfrentamientos que hay, las cosas que les hacen, cómo los videograban, torturándolos y haciéndoles cosas terribles. Esto lo estamos viendo ya. ¿Para qué nos espantamos, hermano? Cada vez esto es más evidente. En una ocasión yo tenía un amigo que andaba en problemas de drogadicción y él me platicó que en una ocasión se le hizo fácil y no les pagó la droga a los que venden droga. Dice que lo subieron a un edificio hasta arriba, lo estuvieron golpeando. Dice, me desmayé 3 veces. Dice, me desmayaba, dice, y volví a despertar otra vez, dice, y me seguían golpeando.
Dice, hasta que ya de plano no supe de mí, dice, desperté, dice, no me mataron, dice, o no me morí, dice, porque, dice, tres veces César, 3 veces me desmayé y volví a despertar. Se me pateaban en la cara, me pateaban en la cabeza, dice, me acomodaban, dice, uno me agarraba y me acomodaba para que el otro me pateara, dice, mira, me pateó hasta que se cansó, por 500 pesos que les quedó a deber. Porque ahorita la vida de una persona vale eso, 500, 1000 pesos. A veces yo me aterro cuando veo los expedientes ahí en los juzgados, lo que cuesta la vida de una persona, hermano. Lo que le pagan una persona a otra persona por matar a un individuo. O por lo que ha matado un individuo a otro individuo. En una ocasión vi así por un teléfono celular. Esperó el hombre a que se durmiera y dormido le pegó con un marro en la cabeza. A marrazos al hombre, a la mujer a palazos, con un palo hasta que se murió. Y diario vemos esas cosas en la televisión, diario lo vemos en las noticias ya, y nos hemos vuelto insensibles a eso, ¿verdad? Lo que le puede llegar a hacer un hombre a un niño, el daño que le puede causar a un niño, a una niña, son cosas terribles. La crueldad es algo que creo yo que, por ejemplo, en nuestro país, la primera vez que fui a Estados Unidos, que me tocó viajar a Estados Unidos, mi mamá y yo nos fuimos de un lugar a otro, llegamos a una central camionera y estaban unas jovencitas centroamericanas y estaba una jovencita en shock. Yo me acuerdo que la veía en shock. Iban ellas, nosotros estábamos allí en Dallas y ellas iban hasta Nueva York porque allá las iban a recibir sus familiares. Y cuando me acerqué a platicar con ellas, porque pues no es que yo sea bilingüe, ¿verdad? Pero yo sí les hablaba en inglés. A los hombres esos luego es triste que los mismos latinos nos discriminen a nosotros como latinos, ¿verdad? Pero aunque hablan español, les hablas español y no te contestan en español. Entonces yo sí me acercaba y lo poco mucho que podía hablaba y les preguntaba y me decían y me contestaban y ya yo les decía dónde se tenían que formar y eso. Y le pregunté yo a la mayor, a la señora, le digo, bueno, pues ¿qué tiene esta niña? ¿Por qué está así? Dice, no, pues es que cuando pasó la frontera, dice, cuando pasaron la frontera, abusaron de ellas. Pero jovencitas, hermano, 13, 14 años. Así. Bueno, y yo decía, bueno, ¿y dónde están los padres de la joven, verdad? Para que permitan que una jovencita de esta edad ande acá por estos lugares, porque venían creo que de Honduras o de Guatemala. Y así le podría contar, mire, por el trabajo en el que yo desempeño, yo muchas veces me he tenido que ir a ministrar con mi pastor, porque me toca escuchar y ver cosas que la verdad honestamente a veces me afectan, hermano. Porque a veces uno no puede entender y comprender tanta maldad, tantas cosas. Lo platico yo a veces con los colegas. A nosotros nos toca conocer el lado oscuro de la sociedad y la crueldad, ¿verdad? Como se está moviendo en este mundo, pues así está, hermano. Y en nuestro país, el problema de la drogadicción, el problema del narcotráfico nos ha llevado entre paisanos, entre hermanos, entre conciudadanos, a hacernos cosas terribles, hermano.
que porque la plaza del uno y que llegó la otra plaza y se agarran matando a todos los de la plaza y luego que llega otra plaza y que limpian, puras cosas terribles. Ya me quedan 5 minutos, hermano, perdónenme. Entonces, la maldad, la crueldad es algo que, pues que es manifiesto, hermano. Dice, ¿y qué debemos de hacer nosotros? Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Ahora nosotros como hijos de Dios, hermano, perdóname, pero si todavía te lías a golpes, si todavía respondes así con crueldad, con maldad a otra persona, no nos engañemos, hermano. Ya nosotros no podemos andar haciendo esas cosas. Porque a veces sentimos que porque las podemos, lo hacemos. Pero mira lo que dice la Escritura. Y más ahorita, hermano. La verdad es que ahorita dice, aquí me voy a ir ya para terminar este punto, porque la verdad es que este punto a mí se me hace muy, dice aquí, dice Proverbios 17:11, dice, el que es revoltoso siempre anda buscando pelea, dice, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. A mí me llegó a pasar en el mundial, hermano. Yo sabía pelear, bueno, algo sabía de eso, y porque sabía, creía que las podía. ¿Y qué pasaba? Pues me echaban montón, hermano. La última vez, lo he compartido, la última vez me andaba peleando con 4 al mismo tiempo y con un perro de pelea, me echaron un perro de pelea. El perro mordiéndome los pies y los otros pegándome por todos lados. Dice, el enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. El que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. ¿Por qué? Porque la crueldad, la ira, el enojo, los pleitos, tarde que temprano, aquí dice la Biblia es clara, tarde que temprano vas a encontrar a alguien más cruel que tú. Y no solo más cruel, sino más cobarde. O sea, a lo mejor de frente no pudo, pues por la espalda, ¿qué haces, hermano? O con un arma. Con un arma, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se puede hacer con eso? Y echas a perder toda tu vida por un momento de ira. Hay quien echa a perder toda su vida, hermano, toda su vida, por un momento que no supo controlar su ira y que se mostró cruel. Y dice aquí, bueno, es que aquí lo vemos nosotros a la luz de la Escritura. Es que creo que ya me pasé acá, no me puedo reversar. Pero dice en el libro de Mateo, cuando vemos esta parábola, ¿verdad? Del siervo, de aquel siervo que su señor le perdonó una deuda impagable, pero luego dice que él se encontró a un consiervo y que le debía también, y dice que lo agarró y lo está ahorcando, hermano, porque no pudo perdonarle. A él le acababan de perdonar una deuda que nunca la iba a poder pagar, y él no fue capaz de perdonar. Mire, cuando yo saqué la cuenta, yo recuerdo que en esa enseñanza saqué la cuenta de a lo que equivalía el oro que debía el uno y a lo que debía las monedas que le debían a él, y eran como 3,000 pesos, 2,500 pesos. Haga de cuenta una semana equivalente aquí, le debían 2,000 varos, todos 3,000 pesos. Y a él le perdonaron toda la deuda grande y él no pudo perdonar esa pequeña deuda y casi mataba al consiervo porque se mostró cruel. Pero luego llegó a oídos del Señor. Porque nosotros ya no nos podemos comportar de esta manera, hermano. Sientes que las puedes todavía en cualquier área que tú me digas, siempre va a haber otro más que tú. Siempre hay otro más que tú. En lo que tú me digas, en lo que sea.
Y si por eso abusas, si por eso te muestras cruel con los demás, te van a entregar en manos de alguien más cruel, para que veas lo que se siente y para que te hagan lo que haces. Mira, Dios me guarde, ¿verdad? Y Dios nos guarde. Pero así es. Así es. El que por la espada juzga, por la espada va a ser juzgado. Y termino ya, mi hermano, ya se me fue el tiempo, pero el Señor, ¿verdad? Siempre a los que abusaban de Israel les daba, tarde que temprano el Señor les pasaba la factura. Quisiera terminar con este, yo pensaba hoy darle hasta el 12, hermano, pero la verdad, dice, aquí está, dice el Salmo 51:1, Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Dice el Salmo 78:38, dice, pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo. Y dice el Salmo 116:5, mi Dios es justo y compasivo, es un Dios tierno y cariñoso, porque Dios no es como nosotros, hermano. Pero nosotros queremos que el Señor se comporte así con nosotros y nosotros nos comportamos de la forma contraria con nuestro prójimo. Es vergonzoso a veces que nos comportemos peor que la gente que no conoce de Dios. Porque cuando nos hacen algo, queremos, pero que todo caiga, ¿verdad? Casi que le caiga toda la mano del Señor, ¿verdad? En su furia sobre el que nos hizo un mal. Y cuando somos nosotros el que lo hicimos, hermano, ahí siempre queremos que el Señor sea compasivo. ¿Y por qué no eres tú compasivo con tu prójimo? ¿Por qué no muestras compasión? ¿Por qué no muestras misericordia? ¿Por qué te comportas de una forma cruel con tu hermano? Cuando Dios siempre ha tenido compasión de ti, aún en nuestras insolencias, el Señor siempre se ha comportado compasivo con nosotros, pero nosotros nos comportamos cruel con nuestro prójimo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Ya me echaron el llamado, hermano, y hay que... Dice Daniel 9:18, dice, escúchame, Dios mío, mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y muy bondadoso. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre, en esta noche, Señor, yo quisiera pedirte perdón, Señor. Y que a todos aquellos, Señor, que tú le has hablado, Señor, a su corazón, Padre. Mira, hermano, si tú sientes en tu corazón que has sido ingrato para con tu Dios, que has sido ingrato para con tu hermano, que has sido ingrato para con tus padres, que has sido ingrato para con tus hijos, que has sido ingrato para con tu prójimo, que has sido ingrato aún con alguien, con algún trabajador, no sé, hermano, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce, y el Señor sabe, y tú lo sabes también. Si hemos sido ingratos, pidámosle perdón al Señor. Mira, Padre, hoy en este día, Señor, yo te quiero pedir perdón, Señor. Si he sido un hijo ingrato contigo, Señor.
Porque muchas veces me he acercado, Señor, al trono de tu gracia, humillado, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote un favor. Y tú te has mostrado conmigo siempre como ese Padre bueno, compasivo, y me has ayudado. Y a las primeras de cambio yo me he alejado, Señor, y me he ido tras la vanidad y tras las cosas vanas, y me he olvidado de ti. Te pido que me perdones, Señor. Perdónanos, Padre. Yo no quiero, Señor, que venga el mal a mi vida, y mucho menos que venga para con mi familia, pues tu palabra dice que el mal no se apartará de la casa del malagradecido, de la casa del ingrato. Perdóname, Padre, perdónanos, Señor. Yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú nos bendigas, Señor. Y si he sido ingrato con alguien, Padre, pon en mi corazón el ponerme a cuentas, mostrar gratitud, pero sobre todo, Señor, mostrar gratitud contigo, mi Dios, porque tú siempre nos has hecho el bien, nunca nos has hecho un mal, Señor. Y si nos hemos comportado como ese pueblo duro de corazón, y tú hoy nos confrontas en este día y nos dices: ¿qué mal te he hecho? ¿Qué mal te hice? ¿Qué desdicha te he causado para que te hayas alejado de mí, para que me hayas abandonado, para que te hayas ido en pos de cosas vanas y te hayas vuelto tú también vano? Acércate de nueva cuenta. Mira, mi hermano, tú que me escuchas, tú que me ves, si te has alejado de tu Dios, si te has apartado, este es el tiempo. Este es el tiempo de volver. ¿No ves la condición en la que te encuentras? ¿No ves los problemas, las cosas que te han sobrevenido? ¿No ves cómo ha venido la derrota, el fracaso? ¿No ves la condición en la que te encuentras? Pero el Señor está ahí, porque Él no es como nosotros. Él es compasivo y misericordioso, es tardo para la ira y grande en misericordia. Y está ahí con los brazos abiertos, como aquel padre que estaba todos los días esperando el regreso de aquel hijo. Así está tu Padre, esperando con los brazos abiertos a que tú vengas de nueva cuenta. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, porque solamente tú la mereces, Señor. Bendícenos, Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a edificar tu casa, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Nos despedimos y que Dios bendiga su vida. Amén. Ministerio Ebenecer presentó